Buenas noches, profesor. En esta ocasión, nuestro grupo expondrá sobre la reforma agraria en el Perú y sustentará la postura de que esta medida no fue beneficiosa para el país. Para comprender este tema es importante conocer el contexto histórico. Durante gran parte del siglo XX, la tierra agrícola se encontraba concentrada en manos de grandes hacendados, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y con escasas oportunidades de desarrollo. Posteriormente, en 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se promulgó la Ley de la Reforma Agraria, con el propósito de eliminar los latifundios y redistribuir las tierras entre los campesinos. Esta medida fue presentada como una solución para alcanzar una mayor justicia social y reducir las desigualdades existentes en el campo educativo. Sin embargo, nuestro grupo considera que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Aunque sus objetivos buscaban favorecer los sectores rurales, los resultados obtenidos generaron diversos problemas que afectaron el desarrollo económico, político y social del país. Además, muchas de las expectativas planteadas al inicio no llegaron a cumplirse de la manera esperada. Por ello, a lo largo de esta exposición explicaremos las razones que sustentan nuestra postura, analizando las principales consecuencias de la reforma agraria desde los ámbitos económicos, políticos y sociales. A continuación les doy el pase a mi siguiente compañero. En los cambios políticos ocurrió a mediados de 1930 y 1990. En esos años el Perú experimentó una serie de transformaciones políticas profundas. El periodo se caracterizó por una marcada inestabilidad gubernamental, con numerosos golpes de estados y gobiernos autoritorios que interrumpieron los intentos de consolidar la democracia. La influencia del militarismo en la política fue constantemente desde el golpe de Sánchez Cerro en 1930 hasta los gobiernos militares de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez en las décadas de 1960 y 1970. Cada etapa estuvo acompañada de nuevas constituciones y reformas ilegales reflejando los cambios de poder y las ideologías dominantes. Por ejemplo, en la constitución de 1933 intentó estabilizar el país tras la crisis oligárquica, mientras que la de 1979 marcó el retorno de la democracia con Fernando Belaúnde. Sin embargo, la fragilidad institucional y la falta de continuidad en las políticas públicas mantuvieron un clima de incertidumbre que afectó la confianza ciudadana en el Estado. Este contexto político no solo evidenció los cambios de la reforma de gobierno, sino también la permanencia de problemas estructurales, contralismo limeño, débil institucionalidad y la recurrente intervención del militar en vida política. Respecto a mi punto de vista política, la reforma agraria significó un quiebre en el poder de oligarquía terrateniente, debilitando a los élites que habían controlado la vida nacional durante décadas. Se trató de una medida que buscaba democratizar la propiedad de la tierra y dar protagonistas a los sectores históricamente marginados. No obstante, el proceso se llevó a cabo bajo un régimen militar obligatorio, sin participación ciudadana ni debate democrático, lo que imitó su legitimidad. En este sentido fue beneficiosa en cuanto a la redistribución del poder, pero insuficiente para consolidar la verdadera democracia exclusiva. Mi nombre es Ángela Caterina Medina Cayúpila y hablaré sobre el aspecto económico. Respecto al aspecto económico, la reforma agraria buscó distribuir en las tierras de manera más equitativa entre los campesinos y reducir la concentración de la propiedad en pocas manos. Esto permitió que muchos agricultores accedieran a tierras propias. Sin embargo, también surgieron dificultades debido a la falta de recursos, tecnología y capacitación para mantener una producción eficiente. Como resultado, en varias zonas la producción agrícola disminuyó. Por ello, considero que la reforma agraria tuvo efectos económicos tanto como positivos y negativos, ya que mejoró el acceso a la tierra, pero también generó problemas en la producción del sector agrario. En cuanto al aspecto social, aunque la reforma agraria puso fin a la servidumbre, no fue beneficiosa para la población rural. Al principio, se esperaba que los campesinos se pudieran convertir en dueños de sus propias tierras y de esa manera puedan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el Estado no les proporcionó ni recursos económicos ni capacitaciones técnicas, y como resultado dio que la producción dejó de ser rentable y muchos campesinos no pudieran mantener una vida digna.
Esto generó la migración masiva del campo a la ciudad, obligando a miles de familias a trasladarse a Lima para que pudieran sobrevivir. Esto dando inicio a un caso de las poblaciones urbanas de extrema precariedad. Por otro lado, las corporativas impulsadas por el gobierno terminaron por quebrar. Lo que dejó con ello fue la división de tierras en parcelas muy pequeñas y generó conflicto entre los vecinos por aquellas parcelas. Finalmente, el abandono estatal dejó a estas comunidades en pobreza extrema, abriendo un vacío que dejó consigo una violencia política años más tarde. Si bien la reforma agraria de 1969 surgió con el propósito de corregir las profundas desigualdades existentes en el campo peruano y otorgar mayores oportunidades a los campesinos, consideramos que sus resultados no fueron favorables para el desarrollo integral del país, aunque la eliminación de los latifundios representó un cambio importante en la estructura de propiedad de la tierra. La falta de planificación, financiamiento, asistencia técnica y mecanismos adecuados de gestión impidió alcanzar los objetivos planteados. Desde el ámbito político, la reforma fue implementada por un gobierno militar, limitando la participación democrática y generando tensiones entre diversos sectores de la sociedad. En el aspecto económico, la disminución de la productividad agrícola y el fracaso de muchas cooperativas afectaron la capacidad del sector agrario para contribuir al crecimiento nacional. Asimismo, en el ámbito social, pese a que se eliminaron formas de explotación tradicionales, miles de familias y campesinas continuaron enfrentando condiciones de pobreza y se vieron obligados a migrar hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. Por ello, sostenemos que la reforma agraria constituye un ejemplo de cómo política pública puede tener objetivos socialmente justos, pero producir resultados insatisfactorios cuando no está acompañado de una adecuada planificación, recursos suficientes y estrategias sostenibles de implementación. Su análisis permite comprender la importancia de diseñar reformas que no solo busquen la equidad social, sino que también garanticen eficiencia económica, estabilidad y bienestar para la población en el largo plazo.